Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias a los que se pudieron conectar aquí en la sesión. Para los que no me conocen y que se pudieron conectar aquí, mi nombre es Jaime González. Yo soy residente de primer año aquí en Medicina Interna del programa multicéntrico. Y la sesión magistral mía del día de hoy es en cuanto a la detección oportuna del paro cardíaco intrahospitalario. Y antes de comenzar, también quiero agradecer a mis asesores que pudieron apoyarme para la realización de esta presentación. Muchas gracias al doctor Roberto Martínez, residente de tercer año en Medicina Interna, al igual como el doctor Luis Barrientos, del área de Medicina Crítica y Anestesiología. Y de igual forma, la licenciada Erika Castilleja, quien es líder del equipo Road en TechSalud, que me ayudó a brindar información importante que más adelante vamos a estar platicando aquí. Entonces, les agradezco mucho a mis asesores para la elaboración de esta sesión magistral. Y bueno, dando inicio a la sesión, empezando con los objetivos de lo que vamos a platicar. Antes que nada, vamos a definir lo que es el paro cardíaco intrahospitalario. Vamos a hacer de igual forma una perspectiva histórica del RCP y el paro cardíaco de manera breve. Platicaremos un poco de cómo es la incidencia y la epidemiología del paro cardíaco, no solamente aquí, como sino también a nivel mundial. Y de igual forma vamos a diferenciar de forma muy importante las diferencias del paro cardíaco, tanto intrahospitalario como el extrahospitalario. Hablaremos sobre la importancia de los signos vitales como un predictor de paro cardíaco y esta repercusión que nos puede dar con la activación del equipo de respuesta rápida o código azul en la atención del paro cardíaco dentro del hospital. Platicaremos de las causas reversibles del paro cardíaco y las acciones subsecuentes que se realizan después de esto. En el desenlace estaremos platicando qué es lo que termina posterior al paro cardíaco intrahospitalario. Daremos unas conclusiones breves al final de la sesión. Y antes de iniciar me gustaría platicar este caso clínico, el cual es completamente hipotético, digamos, no es algo que ocurrió, pero que es algo que puede llegar a ocurrir. Y imaginémonos que estamos en el hospital, son las 3 de la tarde y tenemos un paciente masculino de 73 años de edad que está cursando su sexto día de estancia intrahospitalaria con un diagnóstico de enfermedad renal crónica en etapa 5 en terapia de reemplazo renal. El paciente se encuentra hospitalizado por una agudización de la enfermedad renal crónica, esto secundario a una infección de las vías urinarias. Ha presentado una evolución favorable durante estos días, al menos aquí a las 3 de la tarde se encontraba neurológicamente íntegro, hemodinámicamente estable, sin requerimiento de oxígeno, tolerando la vía oral en sus primeras 24 horas posterior a la terapia de reemplazo renal, estando febril el paciente. A esta hora, los signos vitales, los últimos que fueron reportados al momento en el que se pasó la visita, con una PAM de 67, una frecuencia cardíaca de 96, una frecuencia respiratoria de 20, temperatura 36,8 y saturando 93%. A las 19 horas inicia la entrega de turno del equipo de enfermería y es a las 19:15 horas que al momento de entrar en enfermería a realizar los signos vitales por turno, entran a la habitación al tomar los signos y destacan una PAM de 47, una frecuencia cardíaca de 134, una respiratoria de 23, saturando 87% con una temperatura de 37,2, viendo una inestabilidad hemodinámica franca y se activa el código ROAD en el hospital. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿cuánto tiempo lleva el paciente en inestabilidad hemodinámica? ¿Esto pudo haber sido prevenible? Esta sesión al final nos va a ayudar a contestar esta pregunta. Parte de los objetivos de esta sesión magistral es poder contestar la pregunta de esto y al final de la sesión vamos a contestar si realmente esto se pudo haber prevenido y si sí, cómo es que pudo haber prevenido esto. Iniciando, definiendo de forma genérica, la definición del paro cardíaco intrahospitalario es la pérdida espontánea de la circulación con pérdida de la conciencia que requiere compresiones, con resucitación, desfibrilación o ambas, que generalmente esta pérdida de la conciencia es lo primero que suele encontrarse en los pacientes y que suele activar el código. Es un evento agudo que puede afectar a cualquier paciente que está hospitalizado y tradicionalmente, tiempo atrás, se ha visto como una condición con un desenlace el cual pues no era muy favorable. Sin embargo, en las últimas 2 décadas se ha visto cierta mejoría en el desenlace de los pacientes por mejor atención y mejor visualización del deterioro clínico de los pacientes.
de forma breve la historia del RCP, que es, pues, es parte de esto del paro cardíaco y la atención del mismo. Inicia desde el año 1740, es lo que me he documentado en la Academia de Ciencias de París, en el cual se dio la primera recomendación de resucitación boca a boca en los pacientes ahogados, y fue hasta 100 años después, aproximadamente, casi en 1900, que el doctor Frederick Maas realizó las primeras compresiones torácicas que fueron documentadas. Ya en el año 1960 en adelante, realmente la AJA es quien ha dictado y tomado la directriz en cuanto a las guías para seguir el RCP en 1960, empezando el entrenamiento básico del BLS, ya conocido por todos, y en 1979, 20 años después, se empezó este entrenamiento del ACLS, que ya es un entrenamiento avanzado. En el 2005, de igual forma, la AJA dio este énfasis en las compresiones de alta calidad, y en el 2010 hizo este cambio de la BC al CAB, que también ya todos conocemos que estamos aquí. Entonces podemos ver aquí cómo la historia del RCP ha ido cambiando, y la manera en la que desde el año 1960 en adelante, más que nada el AJA es quien ha tenido, pues como les comento, esta directriz de la pauta que hay que seguir en el RCP. De forma puntual, nomás para mencionar cómo desde hace tiempo se ha tenido esta documentación, por ejemplo, aquí de una fibrilación ventricular en un perro que se activó, digamos, se le dio una descarga y se pudo ver aquí la fibrilación ventricular, y desde entonces se podía ver que había una actividad eléctrica en el corazón que podía estar implicada en esto del paro cardíaco. Y pues bueno, cómo los desfibriladores han cambiado y cómo eran antes, y pues ahorita como los que conocemos que tenemos en el hospital. Entrándonos en la incidencia y epidemiología del paro cardíaco intrahospitalario, es algo incierto esta incidencia y epidemiología, y esto es debido a que pues en cada lugar de cada país, pues las patologías que se pueden tener no solamente en un país, sino más bien hasta dentro de estados, puede variar mucho dependiendo de los pacientes que puedan llegar a tener, y esta incidencia y epidemiología puede variar mucho. Sin embargo, sí hay ciertos organismos que sí tienen digamos, como de manera puntual el reconocimiento y la detección de lo del paro cardíaco intrahospitalario. Y en Estados Unidos, la AJA tiene el Get With The Guidelines, que son las siglas que podemos ver ahí, que básicamente lo que hacen es documentar todos los paros cardíacos, y generalmente todos los estudios que vamos a estar viendo también, la mayoría de los estudios que fueron hechos en Estados Unidos, en esta presentación que vamos a presentar más adelante, utilizan las guías del Get With The Guidelines de la AJA en Estados Unidos. En el Reino Unido hay algo similar, que es la NCAA, que básicamente es algo similar, que también empiezan a reportar los datos de paro cardíaco y lo reportan, y con esto se hacen estudios de epidemiológicos y de incidencia. Pero pues la gran mayoría en el mundo va a depender de la información particular de cada centro hospitalario. Cada hospital, en caso de que sí documenten los paros cardíacos, pues cada hospital va a tener, dependiendo del tipo de pacientes que suelen tener, es la incidencia y la epidemiología que pueden presentar. Entonces es algo muy variable, como podemos ver de la incidencia. No sé, esa nota es una disculpa. Y en cuanto a la incidencia y la epidemiología, ya puntual en lo que nos comentaban en Estados Unidos, la última incidencia que se tenía entre el año 2009 y 2017 reportada por la AJA fue de 292,000 de forma anual, con 9 a 10 paros cardíacos por cada 1,000 admisiones. En el Reino Unido, la información no la tienen tan amplia como lo tienen en Estados Unidos, pero lo último que reportaron también en estas fechas, del 2010 a la fecha, era de 1.6 a 1,000 admisiones aproximadamente. En lo que ambos sí concordaban era en la edad de los pacientes. La edad media generalmente iban los 66 años de edad, con predominancia en el sexo masculino, y el ritmo de presentación de estos pacientes en su gran mayoría eran ritmos no desfibrilables. Aquí podemos ver en esta gráfica del lado izquierdo, esto es de en Estados Unidos, de la incidencia del paro cardíaco. Aquí en el eje de las Y es el paro cardíaco, la cantidad conforme pasan los años, y aquí es en los adultos y aquí es en los pediátricos. Se ha visto un cierto aumento en la tendencia, y aquí estos asteriscos significan que hay significancia estadística en cuanto a la incidencia del paro cardíaco en Estados Unidos en los adultos.
Y esto podría explicarse de cierta forma en que ha ido en aumento el reporte de los casos del paro cardíaco. Entonces, se han reportado más los casos, ¿verdad? De manera hipotética, lo que se menciona es que no necesariamente es de que estén teniendo más y más y más, sino más bien se están reportando cada vez más los casos. Entonces, por eso puede ir aumentando esta tendencia, al menos en los adultos. Y en los pediátricos se ha mantenido una cierta tendencia, no a la alza y muy apenas con cierta tendencia a la baja, pero manteniendo esta estabilidad. En cuanto a esto, los ritmos de presentación que mencionaba inicialmente, pues la supervivencia va a depender mucho de este ritmo, ¿verdad? Siendo los ritmos no desfibrilables los que suelen tener el peor pronóstico de supervivencia y los ritmos desfibrilables siendo los que suelen tener un mejor pronóstico. Claramente podemos ver viendo cómo la supervivencia ha ido aumentando conforme pasan los años y se ha mantenido algo similar en cuanto con esta tendencia dependiendo del ritmo desfibrilable. En cuanto a la proporción de etiologías, y lo menciono como una proporción, porque como mencionamos, esta incidencia pues va a depender mucho de dónde estemos, ¿verdad? Y la razón por la cual pueden caer en paro cardíaco los pacientes dentro del hospital, pero generalmente se dividen en cardíacos y no cardíacos. Y en los cardíacos, aquí la proporción generalmente, la principal, la cardiopatía isquémica. Siguiendo de arriba para abajo, aquí podemos ver la insuficiencia cardíaca, ciertos tipos de arritmias, la disección aórtica y el taponamiento cardíaco como ciertas de las causas principales en proporción, que suelen ser las principales como paro cardíaco intrahospitalario. En lo no cardíaco, de igual forma, de manera de proporción, la tromboembolia pulmonar siendo la principal en la mayoría de las citas encontradas, y en los ya más subsecuentes para abajo podemos ver la sepsis, la intoxicación, el neumotórax y la hemorragia, ¿verdad? Como las posibles causas y etiologías de paro cardíaco. Claro que también quería hacer hincapié en las ya tan conocidas HCTs como las posibles causas reversibles que como clínicos tenemos que tener en mente al momento de enfrentarnos con un paro cardíaco. En las H's, pues bueno, como la hipercalemia, cuestiones de volumen, la hipovolemia, hipotermia, hipoxemia, la acidosis con el aumento de hidrogeniones y la hipoglicemia. Y en las T's también, pues bueno, el tamponade, el neumotórax, atención, la trombosis, toxinas y trauma. Que varias de estas, pues claro, pueden ir en conjunto con las que previamente había mencionado en la proporción, pero bueno, lo quería mencionar también porque siempre lo tenemos que tener en cuenta. Y si ya diferenciamos entre un paro cardíaco dentro del hospital y fuera del hospital, pues vamos a encontrar que sí hay diferencias significativas entre uno y otro. Por ejemplo, la incidencia en Estados Unidos, que es donde más información tenemos, en el intrahospitalario es de 290,000 casos por año y en el extrahospitalario de 350,000. Los pacientes suelen ser muy similares, con una edad media de 66 años y en su mayoría también hombres, con el ritmo de presentación de igual forma no desfibrilable. Las causas también de forma cardíaca. Y aquí sí hay una diferencia importante en lo cual es la prevención, ¿verdad? En el hospital pues tenemos un reconocimiento oportuno porque tenemos un paciente que lo estamos monitorizando y lo estamos viendo y podemos tener una intervención temprana, a diferencia del paro cardíaco extrahospitalario, que pues es poco probable que podamos tener algún tipo de prevención porque la mayoría de las veces, si sucede fuera del hospital, pues es un paciente que no tenemos ningún tipo de monitorización y seguimiento y puede ocurrir en cualquier lugar. El tiempo para que ocurra el apoyo básico, generalmente en un hospital es al instante y fuera del hospital va a depender de dónde se encuentra. Y en un hospital para dar atención avanzada generalmente puede ir entre 5 y 10 minutos y en el extrahospitalario va a depender, ¿verdad? Es muy variable dependiendo de cuánto tarden en llegar a un hospital. El manejo de la vía aérea dentro de un hospital, pues bueno, muchas veces los pacientes pueden ya estar con manejo avanzado de la vía aérea, como está en un tercio de los pacientes, y en el extrahospitalario va a depender de la capacidad de la, paciente, de la persona que esté atendiendo el paro. Los medicamentos son muy similares y el tratamiento postparo también es muy similar. Y la supervivencia sí suele haber un incremento de forma, hablando solamente de supervivencia de forma general, de si viven o viven posterior al paro cardíaco. En el intrahospitalario suele haber un mayor porcentaje, dependiendo de sus factores. Yo aquí en lo que quiero hacer énfasis, y vuelvo a esta tabla del principio, es en cuanto a la prevención. Y de aquí es donde me voy a encaminar más a esta plática. Porque si tenemos la prevención y el reconocimiento oportuno en un paciente que tenemos dentro del hospital y no lo tenemos esto fuera del hospital claramente, pues esto es un área de oportunidad dentro del hospital en el que nosotros podemos reconocer y podemos actuar y podemos intervenir para poder atender a estos pacientes y nosotros podemos cambiar este desenlace que en el paciente que se encuentra fuera del hospital y en el que ocurre esto, pues no tenemos esta oportunidad.
Y aquí con esto de la prevención, vuelvo a hacer énfasis que a diferencia del extrahospitalario, en el paro intrahospitalario podemos tener esta observación del estado clínico del paciente previo al paro cardíaco. Y el deterioro clínico es lo más frecuente que se observa previo al paro cardíaco. Y como siempre decimos, ¿verdad? La clínica manda y nosotros nos podemos dar cuenta con este deterioro clínico que un paciente se puede ir encaminando al deterioro y hasta el paro cardíaco. Y si nosotros visualizamos esto con tiempo y actuamos, nosotros podemos tener una detección oportuna y podemos hacer algo para prevenir y no esperar a que ya o caiga en paro el paciente y ya sea demasiado tarde y no podamos o al menos estar preparados o mucho menos presenciarlo, ¿verdad? Que sabemos que la mortalidad cambia mucho si es presenciado o no presenciado. Y la base del éxito en la prevención del paro cardíaco se encuentra en dos grandes objetivos. Esto es con la identificación de pacientes de alto riesgo y con una intervención temprana para prevenir el deterioro hacia un paro cardíaco. Y primeramente yo me voy a enfocar a esta identificación de pacientes de alto riesgo. Y es con lo que voy a empezar con mi primer artículo que voy aquí a platicar con ustedes, que es sobre la prevalencia y la significancia de los signos vitales anormales previo a un paro cardíaco intrahospitalario. Esto fue un estudio que se realizó en el año 2016, en el cual su objetivo fue determinar la prevalencia de signos vitales anormales entre 1 y 4 horas previos al paro cardíaco y evaluaron si había una asociación entre dichos signos vitales y la mortalidad hospitalaria. Se hizo un análisis prospectivo de la información de registros en Estados Unidos del paro cardíaco, como lo había mencionado, del With the Guidelines de la AJA, y dividieron los signos vitales dependiendo de cómo se los estaban encontrando, ¿verdad? Si eran anormales, dependiendo de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial sistólica, o los catalogaron como severos, ¿verdad? Si ya se encontraban con más, digamos, inestabilidad o más críticos, tanto la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial sistólica. Con la N de más de 7,000 pacientes que ellos incluyeron, ellos encontraron y que presentaron 59.64% de los pacientes al menos un signo vital anormal previo al paro cardíaco y 13.4% presentó al menos un signo vital severo al momento previo al paro cardíaco. Y pues la conclusión, y es algo que es claro, ¿verdad? Que entre más signos vitales alterados, pues hay mayor mortalidad en el paciente. Y aquí quiero mostrar estas gráficas del estudio que se realizó. Vamos a ver aquí la presión sistólica y la mortalidad, tanto dependiendo aquí en la gráfica de presión sistólica, de frecuencia cardíaca y de frecuencia respiratoria. Y aquí en esta gráfica lo que podemos ver es cuántos son los signos vitales que se encontraban o anormales o severos, ¿verdad? Y claramente podemos ver que conforme, por ejemplo, en la presión sistólica, si entre más hipotenso estaba el paciente, mayor era la mortalidad que presentaban estos pacientes. Y aquí podemos ver esta significancia estadística que son los asteriscos. De igual forma, entre más taquipnéico se encontraba el paciente, mayor mortalidad. Y por otro lado, la frecuencia cardíaca. Entre más taquicárdico estaba el paciente, la mortalidad era mayor, a diferencia de la bradicardia. Y aquí lo que yo quiero hacer más que nada énfasis, como podemos decir, de que pues claro, conforme un paciente pues más se inestabiliza, más probable es de que se pueda deteriorar y su mortalidad aumenta. Pero aquí quiero hacer énfasis, por ejemplo, en la frecuencia cardíaca, porque aquí podemos ver que solamente un signo vital anormal ya se tenía, aunque no fuera ni necesariamente severo, sino con una taquicardia en 120, 110, con esto es suficiente para que la mortalidad del paciente vaya en aumento. Y nosotros como clínicos, si estamos viendo un paciente que está taquicárdico, tenemos que tener claro que pues nuestro trabajo aún no ha terminado, ¿verdad? Si tenemos un paciente taquicárdico, nosotros tenemos que seguir abordando, porque es probable que esto solamente sea una compensación al choque que más adelante nos va a llevar al paro cardíaco. Y aquí lo podemos ver en esta gráfica. Y básicamente lo que yo quería mostrar en este artículo era esto, ¿verdad? Cómo se da esta asociación entre los signos vitales y cómo desde antes se puede ir viendo que puede haber esta tendencia al paro cardíaco y al aumento de la mortalidad. Y ahora bien, ¿cuál será la diferencia? ¿Será lo mismo de que un paciente caiga en paro cardíaco tanto en piso o que esté en piso y esté con telemetría continua o que sea en terapia intensiva? ¿Habrá alguna diferencia tener al paciente monitorizado en cuanto al desenlace del paciente que caiga en paro cardíaco? Y esta fue una pregunta que se hicieron en este estudio de la AJA, que es del paro cardíaco, dependiendo de su ubicación, con la variabilidad y la tasa de eventos y los desenlaces de estos pacientes.
En este estudio, que se realizó también en el año 2016, el objetivo era describir las características de los pacientes en paro cardíaco dependiendo de su ubicación hospitalaria, al igual que la tasa de eventos y la supervivencia tanto en piso con telemetría y en terapia intensiva de paro cardíaco intrahospitalario. Este fue un estudio retrospectivo que de igual forma se analizaron todos los datos de paro cardíaco de las 10 de la AJA en más de 400 hospitales de Estados Unidos, en pacientes mayores a 18 años, y excluyeron a todos los pacientes que hubieran tenido un paro cardíaco fuera de algún área de hospitalización. Y de forma general los resultados que se obtuvieron fue que la supervivencia en los pacientes monitorizados en piso fue mayor que los de terapia y fue mayor que los de piso no monitorizados. La ubicación del paro cardíaco, digo, aquí un poquito de cómo fue que obtuvieron todo el número de pacientes, fueron más de 85,000 pacientes estudiados de manera retrospectiva en los 445 hospitales. Y las características de los pacientes, generalmente la edad media, como lo habíamos visto que suele ser lo más común, por ahí de los 64, 65 años, siendo las condiciones existentes la cardíaca lo más frecuente de los pacientes, el ritmo inicial, que también generalmente lo más común en el paro cardíaco intrahospitalario, como habíamos mencionado, es el ritmo no desfibrilable, y la causa del paro cardíaco también, lo que suele ser lo más frecuente, tanto en terapia como en piso, fue de la cardíaca. Y aquí, en cuanto a la supervivencia que se tiene, posterior al paro cardíaco intrahospitalario, podemos ver que el que tuvo la mayor supervivencia fueron los pacientes que estuvieron en piso y que tenían telemetría continua. Claramente, por ser un estudio retrospectivo, por la diferencia en la que los pacientes pueden llegar a tener sus patologías y la atención que pueden llegar a en terapia y la atención que pueden llegar a tener en piso, pues puede ser muy diferente, ¿verdad? Pero yo aquí lo que más que nada quiero hacer énfasis en este artículo es la importancia de la monitorización del paciente y compararlo al menos con piso de los cuales los pacientes no estaban con monitorización continua. Y aquí podemos ver que es casi el doble la supervivencia que se vio en este estudio, en el cual el 10.6% de los pacientes en piso sin telemetría tuvieron la supervivencia posterior al paro y en piso con telemetría fue el 19.6%. Entonces aquí nos puede dar a entender como forma importante este artículo que el reconocimiento temprano puede tener un impacto en la supervivencia del paciente, ¿verdad? Porque al tenerlo monitorizado y darle seguimiento al paciente de manera más puntual con esto de los signos vitales, podemos tener un reconocimiento temprano. Y ahora bien, con esto de la prevención y el reconocimiento temprano, entra los equipos de la respuesta rápida. Y en este estudio retrospectivo de paro cardíaco intrahospitalario, en Japón, evaluaron las características demográficas de los pacientes que sufrieron paro cardíaco en hospitales de aquí en Japón antes de que se contara con un equipo de respuesta rápida y se realizó una asociación con mortalidad, ¿verdad? Entonces lo que hicieron ellos fue, vamos a ver antes cómo nos estaba yendo antes de que nosotros metiéramos los equipos de respuesta rápida para detectar de forma oportuna el deterioro clínico y vieron si había alguna diferencia en esta mortalidad y qué es lo que le estaba pasando a estos pacientes. Y fue un estudio retrospectivo en 10 instituciones de Japón, le dieron ese seguimiento por un año cuando no tenían equipo de respuesta rápida y se obtuvo esta información de los pacientes mayores a 18 años. Fue una N no muy grande, fue una N de más de 200 pacientes, en el cual ellos vieron que el 63% presentaron signos vitales anormales previo al paro cardíaco y hasta ellos mismos catalogaron que un 15% de ellos tenían posibles causas prevenibles y la supervivencia fue del 7% al egreso. Ellos vieron que en este momento, cuando todavía no tenían estos equipos de respuesta rápida, la mitad de los pacientes estaban solamente monitorizados y poco más de la mitad de estos paros cardíacos fueron presenciados y esto tiene un impacto en la mortalidad. La razón primaria de admisión fue entre la cardíaca y la infecciosa y de igual forma el ritmo inicial de presentación, como suele ser lo frecuente, fue el no desfibrilar. En cuanto a las cuestiones prevenibles que mencionaban los autores de este artículo, fue un total de 33 pacientes, que fue un 15% del total. Y ellos encontraron que si sumamos del 21 y el 24, que son casi más del 40% de estos 33 pacientes, habían tenido síntomas y signos precedidos o tenían una monitorización inapropiada de estos pacientes. Y ya en el resto no especificaban muy bien qué es lo que sucedía, pero que había otras causas por el error del tratamiento, pero yo aquí hago énfasis en cuanto también lo que se sigue confirmando y mismo iban encontrando
como mencionamos en el artículo previo, de la monitorización inapropiada y de los signos vitales previos que nos pueden decir previo al paro cardíaco intrahospitalario. Y los que ellos iban encontrando, podemos ver aquí los cambios que iban presentando estos pacientes que ya iban, digamos así, coloquialmente hablando, como que nos iban gritando que algo no estaba bien, tanto en lo respiratorio, en lo circulatorio o en lo neurológico. Por ejemplo, en lo respiratorio, en una gran parte de los pacientes ya empezaba a desaturar, empezaba a tener disnea o taquipnea, o en lo circulatorio, de lo que suele ser lo más frecuente, que haya taquicardia o hipotensión, o en lo neurológico, que empieza a haber ya cambios en el estado de alerta en los pacientes, o hasta cuestiones ya más metabólicas como disminución en los volúmenes urinarios. Entonces aquí ya digamos que desde 24 horas previas al paro cardíaco, los pacientes ya estaban claramente, como podemos decir, avisando que el deterioro clínico estaba ocurriendo. ¡Ay, no! ¡Qué asco! Entonces, 7%, recordamos que estos pacientes tuvieron un 7% de supervivencia al egreso. Y entonces aquí la pregunta es, la presencia de un equipo de respuesta rápida que pudiera haber detectado quizás de manera oportuna unos cuantos de estos pacientes que estaban teniendo inestabilidad, pudo haber prevenido esta supervivencia del 7% tan baja al egreso o hasta evitar el paro cardíaco. Y aquí es donde yo empiezo a hablar un poco de los equipos de respuesta rápida y qué son, ¿verdad? Los equipos de respuesta rápida son un grupo integrado por profesionales de la salud que está preparado para responder ante los signos de alarma del deterioro en el paciente. Identifican, tratan y trasladan al enfermo en caso de ser necesario a un área de atención especializada que puede ser con mayor especialización, ¿verdad? Como la terapia intensiva. Y tenemos evidencia que se presenta que desde el 3 al 9% de los pacientes que se hospitalizan por cualquier causa pueden llegar a presentar un deterioro clínico que aumenta su mortalidad. Entonces, cuando esto sucede fuera de terapia intensiva, los recursos para estos pacientes puede llegar a ser limitado. Entonces, lo que los equipos de respuesta rápida buscan, pues es brindar una atención rápida y dar prioridad a estos recursos y poderle dar la atención al paciente de manera oportuna y trasladar si es necesario, a una atención rápida. Y aquí hice este modelo conceptual de cómo funcionan los equipos de respuesta rápida. Generalmente tenemos como dos vertientes, que es la detección y la respuesta. Generalmente primero se detecta el deterioro clínico en el paciente, ya sea por la monitorización. Y, por ejemplo, si tenemos un paciente que está en piso y empieza a tener datos de dificultad respiratoria y se necesita, por ejemplo, ambú y no lo tienen a mano, por ejemplo, en piso en algún hospital, o un paciente que requiere aminas y en piso no tienen las aminas o no las aplican en ese lugar, pues podemos ver esta discordancia de recursos en un paciente crítico al momento fuera de una terapia, y aquí es donde se detecta este evento. Y es cuando se da la activación a los equipos de respuesta rápida, los cuales lo que buscan es llegar de manera oportuna, evaluar, dar un diagnóstico y tratar o transferir al paciente a esta área de mayor atención para poder resolver el problema de manera oportuna y tratar de evitar aún mayor deterioro clínico del paciente y tratar de evitar que el paciente, digamos, pueda llegar a caer en paro cardíaco. Estos equipos de respuesta rápida, digamos, a nivel mundial comenzó desde los años de los 90. Su primera introducción fue como una estrategia para brindar recursos adicionales en los pacientes hospitalizados con emergencias no necesariamente asociadas al código azul, ¿verdad? No necesariamente tenemos que esperar que el paciente caiga en paro y se active código azul para mover a todos, ¿verdad? Para esto son los equipos de respuesta rápida, para actuar previamente a esto. En el 2004 se creó una campaña que se llama de 100,000 vidas, en el cual llamó a todos los hospitales, al menos de Estados Unidos, que fueron los primeros en iniciar con esto de los equipos de respuesta rápida, a crear en sus hospitales estos equipos. Y en el 2015 la AJA ya fue recomendando estos equipos en sus guías de RCP y en los cuidados de emergencia cardiovascular. Y ahora bien, ¿qué tenemos de evidencia también de los equipos de respuesta rápida? Esto fue algo que se hizo en este estudio, en la expansión de los equipos de respuesta rápida y su asociación con la mortalidad en el paro cardíaco intrahospitalario. Y esto fue en Australia, en el que buscaron comprender los cambios en la incidencia del paro cardíaco y la mortalidad con la introducción de equipos de respuesta rápida. Fue un estudio de cohorte en 84 hospitales de Australia, en el cual utilizaron todos los registros hospitalarios desde el año 2002 al 2009. Y en esto fueron más de 9 millones de admisiones que ellos fueron encontrando y excluyeron pacientes prácticamente pediátricos o menores de 14 años. Y los resultados que encontraron en este estudio fue que hubo un incremento significativo en los hospitales con equipos de respuesta rápida
y con esto una asociación en disminución en la tasa de paro cardíaco intrahospitalario, al igual que la mortalidad asociada al paro cardíaco y mortalidad hospitalaria en general. Aquí en esta gráfica podemos ver de manera más visual cómo es que lo representan aquí los autores de este artículo. Podemos ver aquí el número de eventos por 1000 admisiones, los años del 2002 al 2009 y la proporción de hospitales con equipo de respuesta rápida. Podemos ir viendo aquí cómo en estos puntos azules podemos ver cómo hubo un aumento en los hospitales con equipos de respuesta rápida, iniciando en un 32%, sumando hasta un 74% del 2002 al 2009. Y aquí podemos ver cómo fue disminuyendo la mortalidad hospitalaria, al menos en los registros que ellos fueron encontrando en los hospitales que ellos estudiaron. Entonces podemos ver cómo tuvo este impacto, por lo menos conforme aumentaba aquí los equipos de respuesta rápida, disminuía la mortalidad hospitalaria. Y de igual forma aquí podemos ver cómo, pues con una disminución discreta, pero también una disminución en la mortalidad relacionada al paro cardíaco intrahospitalario y al paro cardíaco intrahospitalario por cualquier causa, ¿verdad? Entonces aquí ellos pudieron ver y comprobar, al menos mediante los estudios que hicieron en estos hospitales de Australia, que los equipos de respuesta rápida pudieron disminuir esta mortalidad por el detección oportuno del deterioro clínico en los pacientes del paro cardíaco. Y es algo que podemos llegar a pensar por el cual ocurrió esto. Y ahora bien, ¿qué es lo que tenemos en nuestro hospital, en donde nosotros trabajamos? ¿Qué tenemos de equipo de respuesta rápida? Pues bueno, en TechSalud se tiene el equipo de respuesta rápida que se llama ROAD, el código ROAD, que significa respuesta oportuna ante el deterioro, el cual es un algoritmo o plan de acción basado en observaciones al pie de la cama, el cual tiene dos grandes objetivos y de manera principal. Y es identificar de manera temprana al paciente que está hospitalizado, que presenta datos de deterioro clínico. Y el otro objetivo, pues es claro, evitar códigos azules. Y si al menos no lo logras evitar como tal, pues lo puedes presenciar. Y es muy distinto presenciar, como había mencionado desde un inicio, un paro cardíaco. Esto inició desde el año 2016. En el 2012 se hizo un estudio liderado por el doctor Castilleja y demás médicos dentro del hospital, en el cual se estudiaron 56 casos, se vieron signos o síntomas alterados en el 71% de ellos, en el cual había una gran mortalidad. Y esto, pues vieron que había signos y síntomas alterados. Entonces empezó la introducción de un equipo de respuesta rápida en el 2016 en el Hospital San José, en el cual inició en medicina interna, posteriormente en postquirúrgicos y en el 2018 en tercer piso. Y fue cuando ya en el año 2019 comenzó el equipo de respuesta rápida también trae en el Hospital Zambrano de León y en el Hospital San José se implementó en todo hospitalizado adulto. Y bueno, en cuanto a las escalas, ¿qué escala se utiliza en los equipos de respuesta rápida generalmente a nivel mundial, ¿verdad? Los equipos de respuesta rápida que se tienen en todos lados. Generalmente se utiliza el NEWS, que es el National Early Warning Score, que empezó desde el 2002, liderado por el Royal College of Physicians en el Reino Unido, en Londres, y por el NHS. Desde el 2002 al 2017 ha habido ciertos cambios en el NEWS. Y básicamente el NEWS es una herramienta que mejora la detección y la respuesta al deterioro clínico en los pacientes adultos y es fundamental para la seguridad y el desenlace de los pacientes. ¿Y qué es lo que utilizan? Pues básicamente pues son los signos vitales, ¿verdad? Ya está también la parte de la clínica del paciente, lo cual es la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la saturación de oxígeno y el estado de conciencia. En lo que se adaptó en TechSalud por los pacientes que solemos tener, entre el NEWS y el NEWS 2 se actuó un MUSE que así se llama, que es el MUSE TechSalud, y es la escala que nosotros cuando pasamos visita o tenemos pacientes podemos ver ahí que generalmente siempre cuando se están llenando los signos vitales se hace un puntaje. Y dependiendo de la frecuencia cardíaca, dependiendo de la presión arterial sistólica, la frecuencia respiratoria, la saturación, la temperatura y el estado de conciencia, se genera un puntaje. Y con este puntaje va a depender la monitorización que se tiene que tener en un paciente. Al menos aquí en el hospital, todo paciente tiene que estar monitorizado por al menos 4 horas. Pero dependiendo del puntaje, puede llegar a tener una monitorización continua que lo requiera y de manera oportuna detectar un paciente que pudiera estar en deterioro y tener que monitorizarse de manera oportuna. Y de igual forma agradezco a los licenciados de parte de aquí del equipo ROAD que me brindó esta información. ¿Y cuáles son los datos de cuántas veces ha habido activaciones, traslados, códigos azules, al menos en el último
año en el hospital y podemos aquí ver, al menos de manera retrospectiva, de forma muy puntual y general, cómo nos ha funcionado y cuáles han sido los cambios. Y claro, pues ahorita en el 2021, al menos en el Hospital San José, y en 2020, pues por el COVID ha habido 2 zonas y las activaciones pues ha dependido mucho dependiendo si es área COVID o no COVID y también dependiendo de si estamos en una ola de COVID o no. Pero por ejemplo, aquí podemos ver en el rojo, en ambas gráficas, el rojo son las activaciones del equipo de respuesta rápida, en azul son los códigos azules reportados y en amarillo o naranja son los traslados que han habido dependiendo del código. Y aquí, por ejemplo, podemos ver en este caso de los pacientes no COVID, haciendo, por ejemplo, énfasis aquí, en el mes de entre octubre y noviembre, que hubo 28 traslados, digo 28 activaciones de equipo de respuesta rápida, que se detectó un deterioro clínico del paciente, hubo un aumento obviamente en los traslados, que quizás fue dentro de estos pacientes que se lograron trasladar, y solamente del código azul reportados tenemos 1. Entonces aquí lo que podemos ver de manera gráfica es de que, digo, podemos pensar, ¿verdad? De manera, y suponer de manera hipotética, de que qué hubiera sucedido si no hubiéramos activado un equipo de respuesta rápida, que estos 28 pacientes que tuvieron deterioro clínico, que requirieron un puntaje lo suficientemente alto para activar un equipo de respuesta rápida en el que llegara el equipo especializado para atender al paciente y lo trasladaran de forma oportuna. Y con esto pudieron haberse disminuido la cantidad de códigos azules y mortalidad dentro de los pacientes. Entonces aquí podemos ver la importancia de esto de los equipos de respuesta rápida, al igual como lo podemos ver en el área COVID, que generalmente se activan mayor código por esto de la saturación y la manera en la que se comporta el COVID-19, pero igual forma había traslados de los pacientes y pues el código azul en estos casos, pues verdad, muy distinto. Y en el Zambrano Elion, de igual forma en el 2021 algo similar, ¿verdad? En los casos aquí, las activaciones que suele haber durante pasando el año, los traslados que suele haber a la última UTIA, y los códigos azules que suelen aplicarse, ¿verdad? Entonces, pues el punto es este, ¿verdad? Entre más se activa el equipo de respuesta rápida y que se logran hacer traslados, pues lo que buscamos evitar es de que se active el código azul o que digamos que nuestro paciente caiga en paro y nadie lo presencie y que no podemos estar preparados ante esto. Y bien, ¿qué secuencia? ¿Cómo es la secuencia en la que vamos con esto del paro cardíaco? Primero lo identificamos. Se identifica, como es lo que hablamos al principio, identificamos el deterioro clínico del paciente o ya propiamente el paro cardíaco intrahospitalario. Y si se identifica este deterioro clínico, se puede llegar a hacer la activación, ya sea del código ROAD o si hay un paro cardíaco, que se active el código azul. Se hace la intervención, como lo habíamos mencionado, ya sea un manejo médico, ya sea un traslado o ya sea el RCP propiamente de un paciente que llega a caer en paro. Y ahora bien, pues ¿cuál es el desenlace de los pacientes? Ya lo identificamos, ya activamos, ya actuamos, pero ahora ¿cómo le va a ir al paciente? ¿Cómo le suele ir a los pacientes que caen en paro cardíaco en el hospital? Y va a depender, el desenlace de los pacientes y las características relacionadas son muy variables y van a depender de ciertos factores que pueden ser no modificables como también modificables. En los no modificables tenemos el sexo, la edad y los antecedentes. Claramente no es lo mismo un paciente masculino de 90 años de edad con múltiples comorbilidades a un paciente femenino de 25 años de edad sin ningún tipo de antecedente, ¿verdad? Y estas son cosas que realmente no son modificables. Pero realmente sí hay otras que sí son modificables, como lo son los medicamentos que nosotros podamos administrar o actuar al momento del paro cardíaco y la monitorización que pudo haber tenido este paciente, como hemos visto que sí es algo que puede modificar el desenlace del paciente. Y bien, en medicina tenemos, en medicina interna tenemos múltiples escalas que utilizamos para prácticamente estadificar cualquier tipo de enfermedad y todo. Muchas veces, más bien, las escalas principales que utilizamos en la terapia intensiva o en pacientes críticos, pues es el Apache y SOFA, y ya todos los demás escalas dependiendo de las comorbilidades que tenga el paciente. Pero aquí la pregunta es, ¿tenemos alguna escala o algún puntaje o algún tipo de escala que nos dé algún tipo de predicción de paro cardíaco, de más bien de mortalidad posterior al paro cardíaco? Y es algo que se ha intentado hacer. Se han hecho múltiples modelos de riesgo tratando de hacer escalas, puntajes o algo para tratar de ver la mortalidad de nuestros pacientes que caen en paro y cómo les va a ir después del paro cardíaco. Sin embargo, estos modelos de riesgo que se han hecho han incluido pacientes que sean no sobrevivientes,
son imprácticos en el evento agudo, estos que se han tratado de realizar, no han tenido una precisión en el desenlace de los pacientes, no se han logrado validar como tal y muchas veces no consideran el estado neurológico del paciente para el paro cardíaco. Entonces, generalmente lo que vemos aquí es como un cuello de botella tratando, conforme han tratado de realizar escalas para predecir esto del posterior al paro cardíaco. Sin embargo, hay un puntaje que quiero mencionar que se llama el puntaje de Caspri, que es un puntaje que se validó como para predicción de mortalidad en los pacientes sobrevivientes del paro cardíaco intrahospitalario. Es un puntaje que, digamos, se validó en el 2012. No es un puntaje que se realice actualmente de manera, digamos, rutinaria en los hospitales o que tenga una recomendación válida, al menos por la AJA o algún organismo de nivel. Sin embargo, lo quiero mencionar con ustedes porque aquí lo que encontraron los autores que hicieron este puntaje de Caspri, como les digo, es de la supervivencia posterior al paro cardíaco. Y cuando estudiaron a los pacientes para poder hacer este puntaje, pues bueno, vieron la edad de los pacientes y dependiendo de lo que iban encontrando, le dieron un puntaje. Dependiendo del ritmo inicial y el tiempo de desfibrilar, también se le da un puntaje del estado neurológico del paciente, con base a la escala de CPC también se dio un puntaje, dependiendo si el paciente, recordamos, como lo habíamos mencionado inicialmente, también le dieron énfasis de esto los autores, si el paciente se encontraba monitorizado, si se encontraba en la terapia intensiva o si se encontraba en un lugar no monitorizado. Dependiendo de la duración del paro cardíaco, también le dan un puntaje y de los factores, digamos, las comorbilidades que puedan llegar a tener los pacientes previo al paro cardíaco y también se le daba este puntaje. Y entre mayor es el puntaje, menor era la supervivencia que veían los pacientes. Entonces, yo aquí voy a hacer, digamos, otro caso hipotético. Imaginémonos un paciente, dependiendo de esta escala, al nivel y al alcance de lo que vieron estos autores en este puntaje, pues por ejemplo, tienen un paciente de 51 años que cae en paro cardíaco y tiene un ritmo no desfibrilable, que suele ser lo más frecuente, que estaba neurológicamente íntegro previo a que ocurriera esto, y que ocurría en una zona no monitorizada, como vemos el puntaje que le dan de 9, este paciente, independientemente de la duración que hayan hecho el paro cardíaco e independientemente de los factores previos que tenía el paciente de comorbilidades, este paciente ya tiene un puntaje de 16 puntos. Y los autores con estos 16 puntos ya entran con una supervivencia del 23%, al menos con lo que estamos viendo con este caso. Y ahora bien, imaginémonos un paciente de la misma edad con también un ritmo de presentación no desfibrilable, que también se encontraba neurológicamente íntegro previo al paro cardíaco, pero que se encontraba en una zona que sí estaba monitorizada el paciente y sí tenía mayor apego, digamos, al seguimiento a esto. Con esta diferencia práctica de la telemetría y de la zona no monitorizada, el paciente ya nos da 4 puntos, lo cual nos da una supervivencia del 83%. Entonces, básicamente aquí yo lo que quiero dar a entender con este puntaje no necesariamente es de que ya mañana lo vamos a empezar a utilizar nosotros y vamos a darle porcentaje de supervivencia a nuestros pacientes. No necesariamente. Estaría bien que más adelante se pudiera validar de forma más puntual este puntaje. Pero lo quería mencionar porque aquí también se da este énfasis, ¿verdad? A la telemetría y al seguimiento del paciente y cómo la mortalidad puede verse implicada, al menos como lo vieron estos autores, en los pacientes que sí los tenían monitorizados. Y ya hablando todo esto, me gustaría así ahora mencionar como de manera de conclusión y recordar que el paro cardíaco es la pérdida espontánea de la circulación, el cual puede requerir RCP o desfibrilación. La incidencia y la epidemiología es de un masculino generalmente de 68 años y la etiología más frecuente es la cardíaca. Y como fue encaminándome aquí en la plática, pues el paro cardíaco intrahospitalario contra el extrahospitalario, pues recordamos, en el intrahospitalario tenemos este reconocimiento oportuno, ya sea por telemetría, ya sea con los equipos de respuesta rápida, ya sea con más apego al paciente. Con esto podemos nosotros darnos cuenta el deterioro clínico del paciente, a diferencia del extrahospitalario, como lo mencionaba, que hay una ausencia en la monitorización. Recordar que los signos vitales, la taquicardia, por ejemplo, como más puntual, aumenta la mortalidad de nuestros pacientes y es lo que se ha estado viendo en los estudios y en lo que estuvimos platicando. Como
no bajar la guardia, ¿verdad? Con un paciente que se encuentra taquicárdico, pues no hemos terminado nuestro trabajo, ¿verdad? Tenemos que encontrar soluciones y ver qué hacer para evitar que la mortalidad aumente tanto en nuestros pacientes. Y con todo esto, pues se ha implementado los equipos de respuesta rápida, los cuales a nivel mundial han ido en aumento. Por ejemplo, lo que se ha encontrado, el que había mencionado, en Australia empezó con el 29% en el 2002 y en el 2009 con un 71%. Y en México, pues apenas, ¿verdad? Vamos empezando, somos pocos los hospitales que estamos teniendo un equipo ya de respuesta rápida formal dentro del hospital y que empiece a actuar con nuestros pacientes. Y la supervivencia, pues bueno, va a depender de muchas cosas, pero que también de manera puntual, que depende mucho del ritmo de presentación del paciente. Y por recordar que el paro cardíaco intrahospitalario es algo prevenible, ¿verdad? Es algo que nosotros podemos llegar a prevenir. Y con esto vuelvo al caso clínico hipotético inicial, ¿verdad? Recordamos a nuestro paciente que se encontraba hemodinámicamente estable con cierta tendencia a que ya se estaba hipotensando y taquicardizando, pero todavía no lo necesario para que se activara un equipo de respuesta rápida y que después se encontraba con inestabilidad hemodinámica y se activa el equipo ROAD. Y recordamos que hemos preguntado, pues bueno, esto pudo haber sido prevenible porque realmente no sabemos cuánto tiempo llevaba nuestro paciente en inestabilidad hemodinámica. Y aquí lo que yo quiero dejar con este caso clínico y con todo lo que hemos hablado en la plática, pues que es algo que sí se pudo haber prevenido, pero que sin embargo no hay que olvidar algo. Pues para prevenir algo nosotros tenemos que, antes que nada, nosotros como médicos y como clínicos, tenemos que identificar a nuestros pacientes que se encuentran en riesgo. Y para esto tenemos que tener un juicio clínico, ¿verdad? Si estamos teniendo un paciente como el caso clínico, que tenía comorbilidades, que ya estaba como que con cierta tendencia que nos quería decir que al deterioro y que no lo teníamos monitorizado, pues tenemos que tener esa identificación, ese juicio clínico y ese razonamiento de monitorizarlo. Y no solamente quiero dejar también claro de que, bueno, pues lo monitorizo y ahí lo dejo monitorizado al paciente. Si vamos a monitorizar a un paciente y lo queremos dejar así y estamos teniendo que este paciente con nuestro juicio clínico y con lo que identificamos, nuestro paciente puede llegar al deterioro, nosotros tenemos que apegarnos al paciente. No solamente indicar, monitorizarlo y con eso es suficiente. No, sino, digamos, en este caso clínico hipotético que no sucedió, pero si lo hubiéramos quizás monitorizado al paciente y le hubiéramos estado dando visitas más frecuentes al paciente con mayor seguimiento, pudimos haber detectado con mayor tiempo esta inestabilidad hemodinámica y quizás el paciente se puede haber trasladado con mayor tiempo antes de que cayera en una inestabilidad hemodinámica franca como lo pudimos identificar en el caso clínico. Entonces, básicamente eso es lo que quiero dejar claro en esta sesión, ¿verdad? Es algo que sí se puede prevenir el paro cardíaco, pero depende de nosotros y depende de todo el equipo que trabaja con el paciente. Somos todos, es el personal de enfermería, somos los residentes, somos los estudiantes también, eh, todos los médicos externos, todos dentro del hospital, todos actuamos con el paciente y todos podemos aportar en algo, tanto los equipos de respuesta rápida como nosotros, los que vamos a estar ahí, como también el personal de enfermería y en conjunto todos podemos llegar a prevenir algo en un paciente y podemos mejorar su mortalidad. Y pues con esto quiero terminar la sesión. Digo, aquí una de las primeras obras de Picasso, aquí podemos ver cómo independientemente de que no hubiera ningún monitor ni nada de lo que hay ahorita para monitorizar un paciente, pues no olvidemos la clínica, ¿verdad? Pues con simplemente poner la mano nosotros podemos detectar el pulso y cómo podemos encontrar al paciente. Entonces, pues bueno, digo, nomás lo quería mencionar aquí a manera de mención, ¿verdad? No olvidar apegarnos a nuestros pacientes, seguirlos y saber que nosotros podemos prevenir muchas cosas dentro del hospital, pero pues va a depender de nosotros y todo el equipo médico que está detrás del paciente. Y pues bueno, muchas gracias por su atención. Con esto termino mi sesión magistral. No sé si haya alguna pregunta, comentarios finales y muchas gracias de nuevo por su atención.